por eso, ahí voy, eso es lo que por eso Desde luego que la ministra de Trabajo y Economía Social, vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, elevada a los altares por Pablo Iglesias Turrión y ahora líder de la facción rebelde de la plataforma Sumar, Pablo Iglesias la calificó de traidora. Se vino a la FIL Guadalajara, México, a realizar un acto no político, sino netamente propagandístico, o sea, sublimar los objetivos alcanzados en esta legislatura por el gobierno de coalición del Reino de España. Aparece, alimentando la incertidumbre y agudizando la crisis ambiental, la crisis económica que amenazan ambas a la humanidad de manera cada vez más tangible. En este contexto, resulta apremiante la reflexión inteligente, crítica y propositiva de especialistas e intelectuales como quienes hoy nos engalanan con su participación en nuestra feria. Vicepresidenta, por favor. Gracias, David. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por convidarme a estar hoy aquí con ustedes y es un placer compartir pues, debate y diálogo con las personas que me acompañan. Yo querría hacer una reflexión sobre el título de la ponencia, que tiene que ver efectivamente con las crisis, pero con una pregunta que creo que es principal, que es si estamos ante el fin de las democracias. Y hago una afirmación inicial, y es que quizás, y se ha dicho ya de diferentes maneras por todos los ponentes, la característica que tenemos es que nos encontramos ante esto que yo denomino una crisis matrioska, es decir, es la primera vez en la que nos encontramos con una pluralidad de crisis que de consumo están actuando a la vez y de manera transversal. Esto quizás es lo que lo hace especialmente singular. Las crisis que hemos conocido, la anterior, la crisis financiera y muchas otras anticrisis financieras, tenían, digamos, que causas únicas o tenían causas que de alguna manera estaban acotadas, aquilatadas y que éramos capaces de dar respuestas a la misma. La característica de lo que vivimos hoy es una policrisis que sí trae causa de una enorme crisis de salud pública, de carácter global, de carácter mundial, pero que además causa una enorme crisis económica, por tanto una enorme crisis social que viene alimentada con la crisis ecológica y la crisis ambiental que nos venía acompañando ya desde hace muchísimos años y que no quisimos de ninguna de las maneras atender, y la enormidad de la crisis alimentaria que estamos viendo. Por tanto, quizás el paradigma nuevo que nos encontramos es que estamos ante una crisis matrioska, y esto es lo que nos cambia las políticas públicas que tenemos que desplegar. Antes de adentrarme en los planteamientos acerca de si esta crisis nos conduce a una nueva visión del mundo democrático, yo querría hacer un planteamiento de lo que hicimos en el Gobierno de España, que fue alterar el paradigma de la gestión de la crisis, y no desde la visión economicista, sino justamente desde la defensa del tejido productivo y desde la defensa del trabajo. Y esto justamente lo hicimos por primera vez en nuestro país, entendiendo que todas las crisis que se habían gestionado en España desde mucho tiempo atrás se daban con lecturas economicistas, y todas conducían, prácticamente todas ellas, a unas caídas o unas salidas a través del ajuste del empleo, que permitía siempre que nuestro país, en las crisis económicas, podría dar muchos datos desde la democracia y antes de la democracia hasta ahora, se despejaran con una única incógnita, y es que quienes iban a sufrir las consecuencias de la crisis eran los trabajadores y las trabajadoras, hasta tal punto que siempre el ajuste se llevaba de la parte de los más débiles y en términos de paro brutales. Por darles cifras de paro de la gestión de la crisis anterior, de la crisis financiera, España llegó a tener
una tasa de paro del 27%, tenemos hoy, después de muchas crisis, el 12,7%, de aquella el 27%, y una tasa de paro juvenil del 56%. Es decir, que la estrategia deliberada de nuestro país era, ante una crisis, dejar caer el conjunto de la cadena más débil. Esto justamente fue lo que alteramos en esta crisis. Esto fue lo que provocó que en la crisis financiera anterior, con políticas públicas de la mano de la más estricta austeridad y de una dureza brutal. Recuerden, en mi país, cada viernes el gobierno del Partido Popular dictaba unos decretos, les llamábamos los viernes de dolores, que no hacían más que recortar el gasto público, recortar la protección social, eliminar las pagas extras, recortar los salarios de los funcionarios y funcionarias públicas, congelar las pensiones. Podría estar así hasta, en fin, hasta el infinito, pero lejos de hacer esto, lo que entendíamos es que justamente había que hacer exactamente todo lo contrario, porque esas políticas fueron las que hicieron que en mi país tardáramos 10 años y 11 meses, los economistas discuten si llegamos a salir algún día de esa crisis financiera, pero tardamos en salir 10 años y 11 meses, lo que nos hace radicalmente diferentes en la gestión de esta crisis, que van a ver ustedes cómo en una semana yo misma, ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda, vi cómo se desplomaban 800.000 puestos de trabajo, con una caída del PIB de 11 puntos, y pensé realmente que no sería capaz de levantar nuestro país. No solamente lo levantamos, sino que en tan solo 15 meses tenemos más ocupados que nunca, 20 millones y medio de ocupados en España. Tenemos la tasa de paro más baja de la media de nuestro país. La media siempre estuvo en el 17, estamos en el 12,7, tenemos el mayor número de mujeres ocupadas en España, 9 millones y medio, tenemos como consecuencia de la reforma laboral la cifra histórica de 17 millones y medio de asalariados con carácter indefinido. En definitiva, que en muy poco tiempo recobramos, tenemos mejores cifras que cuando yo he llegado al gobierno. Hemos reducido la tasa de paro juvenil, que en nuestro país es estructural y con unas enormes deficiencias, en 11 puntos. Lo que quiero decir es que alteramos el paradigma y dijimos que la crisis no se iba a gestionar como siempre, con una visión economicista, sino que íbamos a hacer todo lo contrario, íbamos a proteger a las empresas y a los trabajadores. Desplegamos un mecanismo de protección social, los denominados ERTE, que dieron protección a 3.600.000 trabajadores y trabajadoras, salvamos a 550.000 empresas. Subimos el salario mínimo. La economía ortodoxa decía que esto no se podía hacer en crisis. Tuve un gran debate público que ganó el sentido común, y es que más que nunca había que subir el salario mínimo, y desplegamos una política de rentas en dirección opuesta a la que la economía convencional señalaba, hasta tal punto que hemos demostrado que con políticas de rentas diferentes no solamente hemos salvado a nuestro país, además lo hemos hecho con diálogo social, con acuerdos, 14 grandes acuerdos con los trabajadores y los empresarios, sino que hemos demostrado que económicamente fuimos mucho más eficaces. Es decir, que rompimos con un enorme paradigma de ortodoxia que nos venía diciendo durante muchos años y muchas crisis lo que se debería de hacer, e hicimos radicalmente todo lo contrario. Fíjense, es la primera vez en la que, cayendo el PIB 11 puntos en España, la tasa de paro cayó tan solo en 1,5 puntos, e insisto, a día de hoy la hemos recobrado y tenemos mejor posición en situaciones en términos macroeconómicos que cuando hemos llegado al gobierno. Pero creo que esta crisis que hemos vivido hizo caer también muchos paradigmas. Y es que hemos visto cómo todos los dogmas neoliberales, lo estamos viendo también ahora, lo acabamos de ver en el Reino Unido, ¿no? Como el paradigma de la bajada de impuestos, bueno, ha llegado a quebrar a un país, pues eran recetas inadecuadas y eran dogmas absolutamente falsos, ¿no?
Digo esto porque en la pandemia hemos visto la necesidad, la emergencia de los servicios públicos sanitarios, afloró como nunca la necesidad de tener un sistema público sanitario de calidad en nuestro país. Digamos que ante todo el mundo se puso de manifiesto. Hemos visto la necesidad de los servicios públicos. Yo gestiono pues los servicios públicos de empleo y los recortes que se habían provocado en materia de empleados y empleadas públicas fueron una auténtica catástrofe para nuestro país. Hemos visto la emergencia de la investigación público-privada, cómo era imprescindible y cómo los recortes que se habían provocado durante décadas en nuestro país y en el mundo eran un verdadero dislate para el futuro de la humanidad. Y también cómo era un dislate pues políticas de ingresos públicos profundamente inadecuadas por exclusiones por arriba, ¿no? En términos tributarios, pero también de inversión pública que desde luego dificultó sin lugar a dudas la salida de la crisis. Por tanto, creo que lo que hemos hecho nosotros en la gestión pública es colocar el trabajo en el centro, y cuando digo el trabajo digo las empresas en el centro con los trabajadores y las trabajadoras, y entendíamos que de esa manera íbamos a salvar el país, y creo que lo hemos conseguido. Es verdad que queda mucho por hacer, pero es verdad que es la primera vez que una crisis se gestiona con políticas públicas diferentes e, insisto, sin provocar el dolor, la pobreza y las enormes desigualdades que hemos conocido. Esto no lo digo yo, sino que cualquiera de ustedes pueden ver los informes del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y de un sinfín de organismos internacionales, que es la primera vez que reconocen que efectivamente pues, los mecanismos de diseño de la crisis en términos no ortodoxas en España sirvió para ser también más eficientes económicamente. Y ahora una reflexión acerca de si el fin de las democracias o no, porque de esto que he hablado ahora creo que tiene mucho que ver con esto, y me parece que es el tema que nos debe de ocupar y preocupar, fundamentalmente por una razón, y es que la pregunta que me parece muy interesante es que es la primera vez que en la historia, sin tener modelos alternativos, sin tener alternativas al modelo democrático, es desde los propios sistemas democráticos que se está corroyendo la democracia. Es decir, que es como un factor endógeno en el propio seno de las democracias, las que está golpeando desde dentro el propio modelo democrático, y digo es la primera vez porque no hay un modelo alternativo al democrático. Sin embargo, sí que está siendo puesto en cuestión el modelo democrático en todos los países del mundo, frente a lo que yo denomino el partido del odio, que no es un partido que tiene unas siglas, no las tiene una vocación y tiene sobre todo una capacidad de reacción y de oposición a todo lo que suponga avance o progreso o simplemente cuestionamiento de muchos de los aspectos negacionistas que se han planteado en esta mesa. Negacionistas con las vacunas, negacionistas ante el cambio climático, negacionistas en general. Es un partido del odio que tiene muchas formulaciones en el conjunto del mundo, pero que está poniendo en riesgo las democracias. En este sentido, yo, para ir muy rápidamente, creo que la gran tarea pendiente de nuestro tiempo contemporáneo es ensanchar la democracia. Esto que llama el profesor Innerarity democratizar la democracia, creo que es como la gran tarea fundamental que tenemos, tomárnosla muy en serio, sobre todo porque los niveles de desafección ciudadana que se están causando en mi país, en Europa, en Estados Unidos, en todas las partes del mundo, es lo que está poniendo en jaque los propios sistemas democráticos. Me quiero explicar. Creo que la clave está, sí, en defender la posibilidad de tener modelos democráticos en los que las gentes puedan votar. Esto es muy importante, el elemento formal de la democracia, pero creo que a la democracia le tenemos que pedir un poco más.
y pedirle un poco más a la democracia es que la democracia ha de llegar a todos los lugares de nuestras vidas. Es decir, la democracia tiene que llegar a los hogares de nuestros países, a las familias. La democracia tiene que llegar al mundo del trabajo. La democracia tiene que llegar a la sanidad pública. La democracia tiene que llegar a la escuela pública. La democracia tiene que llegar a todos los sitios. Y si la ciudadanía percibe que la democracia no le mejora su modo de vida, sí hay un riesgo de vivir o de colocarnos en un reto de involución democrática. Creo que esto es realmente lo que nos estamos jugando en este momento. Es decir, la democracia tiene que ser algo que la ciudadanía perciba como que le viene bien, que transforma su vida a favor. La democracia es cuando un joven en mi país firma un contrato indefinido que le permite desarrollar una vida digna, que si quiere tener una familia puede tenerla, la familia que elija además, la familia en términos diversos. La democracia tiene que percibir que las personas en nuestros países vivan con confianza, se ha dicho en esta mesa, el profesor Inerarity habla mucho de ello, con confianza y con seguridad. Esto que Álvaro García Linera dice, el horizonte predictivo, es decir, que tengamos seguridad y esperanza en que nuestras vidas no van a correr riesgos. Si no damos seguridad a la ciudadanía, si la democracia no se acerca a la vida de la gente, sí que corremos un elevado riesgo en el conjunto de los países. Y esto es lo que hoy en día se está poniendo en tela de juicio. Es decir, creo que la democracia está en construcción permanente, ahora más en construcción que nunca. Es nuestra tarea principal defenderla, ensancharla, tomárnosla en serio, entender que es una herramienta de vida de las gentes, pero es que la ciudadanía tiene que entender que la democracia es positiva para ella. Y en estos momentos hay un elevado riesgo de que esto no sea así, y además hemos de dar modelos públicos que aproximen la democracia a la ciudadanía. Yo les voy a poner un ejemplo. Lo que acaba de pasar en Italia es muy grave para una demócrata como lo soy yo. Ha pasado algunas cosas que tienen que ver con que sencillamente muchas personas jóvenes, desempleadas, mujeres, sencillamente no acudieron a votar. No acudieron a votar porque se sintieron desafectas con el modelo que se estaba discutiendo en su país. Pero ha pasado en Francia. Ha pasado en Francia. Y yo venía diciendo desde hace meses que la alternativa de vida, lo que los jóvenes y las jóvenes en la Sorbona salieron a denunciar, ¿no? Es que la alternativa no puede ser que les hagamos elegir entre modelos como eran en aquel momento el modelo Le Pen o el modelo Macron. Es decir, tenemos que hacer apuestas firmes en términos democráticos que aproximen a la ciudadanía en un sentido fuerte en términos democráticos y, por supuesto, a los y a las jóvenes en nuestro país. En definitiva, creo que tenemos que ir hacia una apuesta fuerte de la democracia que se convierta en una herramienta de utilidad para las ciudadanías del siglo XXI, que además demostremos que son efectivas, que solucionan los problemas de la gente, y ahí las vamos a aproximar, y que no alejan a la ciudadanía de la cosa pública, de la red pública. Yo creo que estamos viviendo mundos en un mundo trepidante que, con todas las distintas características en los distintos países, tiene muchos elementos comunes, ¿no? Por dar titulares, es decir, la democracia no es ruido, no es gritar mucho, no es asaltar el Capitolio, no es hacer mucho jaleo. La democracia es debatir en serio de las necesidades de la ciudadanía, y la democracia es que ante sociedades complejas, como dice Daniel, y se teoriza por muchos pensadores en estos momentos, demos soluciones eficaces a los problemas de la gente. Si no aproximamos la democracia a la ciudadanía, el riesgo es fuerte, y es la primera vez en la que no tenemos, insisto, sistemas alternativos.
no hay un modelo alternativo al democrático. Sin embargo, la democracia está más en riesgo que nunca. Insisto, las imágenes hablan por sí solas, la del asalto al Capitolio, pero muchas otras, e indican ese grado de desafección, ¿no? El bolsonarismo, el trumpismo, da igual, va mucho más allá de las siglas. Es un estado de ánimo que está de forma corrosiva adentrándose en los modelos democráticos que creo que son de máxima preocupación. Por tanto, creo que la democracia ha de ser efectiva, lo decía ayer, y afectiva. Tiene que cuidar a la gente, tiene que incluirla. La democracia tiene que resolver problemas, los problemas del paro, los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad. Y termino. 3 gravísimos riesgos que tiene la democracia. La desigualdad, si seguimos ensanchando las brechas de desigualdad, la desafección será todavía mayor. 2, la corrupción en sus distintas variables se extiende por todos los modelos que conocemos. No hay mayor factor de desafección ciudadana. Y 3, la cosa pública, la red pública, los políticos y las políticas, tenemos que hacer pocas cosas, pero tenemos que cumplir lo que decimos. No tenemos que decepcionar. No se trata de proponer grandes ideas ni hacer grandes promesas. Se trata de que digamos pocas cosas, pero que lo que digamos lo cumplamos. Y si no somos capaces de cumplirlo, nos enfrentemos a las ciudadanías y expliquemos con todo lujo de detalles cuáles son las razones que motivan que no podemos cumplir con lo que hemos dicho. Es decir, todos ellos son elementos de grave riesgo de desafección y, por tanto, de puesta en jaque de la democracia. Yo creo que la tarea pendiente, como siempre fue, es ensanchar la democracia, hacerla grande y vivir con dignidad en ella. De todo lo que se está planteando. A mí Alejandro me estaba haciendo pensar ahora, bueno, yo creo que más que nada lo que estamos viviendo desde los años 70 y en adelante de manera muy acuciante, una enorme crisis del neoliberalismo y ahora mismo de manera flagrante. La estamos viendo como todos los planteamientos neoliberales se caen. Insisto, vuelvo a poner el ejemplo del Reino Unido, pero junto con este desplome de las tesis fuertes del neoliberalismo hay una crisis que todavía sigue siendo la de la socialdemocracia. Y no somos capaces de reinventarnos, ¿no? Yo creo que la gran apuesta que tenemos en términos democráticos es repensar, reinventar, ¿no? El papel de lo público, entendiendo por lo público, pues sí, la investigación, la sanidad, las escuelas, ¿cómo hacemos a partir de ahora? ¿Cómo repensamos el Estado? Esto que Tony Judt ya nos dijo hace tiempo, ¿cómo lo reinventamos? Y yo creo que ante una ofensiva muy fuerte del neoliberalismo hubo una retracción brutal, ¿no? Por la socialdemocracia que ha quedado ahora mismo en tierra de nadie. Tenemos la obligación de repensarlo y sobre todo tenemos también la obligación de cambiar los paradigmas para acercar, ¿no? La mejora de la vida a la gente y recordarle a la gente que también la democracia va de hacer feliz a las personas. Y esto es algo a lo que no podemos renunciar. Esto es fundamental que lo transmitamos a todo el mundo. Yo hablo en mi país estos días y meses ya de algo que dice muy bien Inerarity, que yo lo digo con una frase simple, ¿no? No se trata de ganar a la derecha. Ganar a la derecha es más o menos fácil, ¿no? Se trata de ganar el país. Y cuando alguien dice que queremos ganar el país, lo que dice es que queremos transformar nuestro país. Aquí me dirijo al profesor Inerarity. Cuando decimos que queremos ganar el país, es que queremos poner toda la inteligencia colectiva y, por supuesto, la democracia y la red pública al servicio de la ciudadanía.
Es decir, mejorar la vida de la gente, transformarla, insisto, porque, bueno, es lo que vivimos muchas veces en España, ¿no? Y en otros países. Hay alternancias con mucho ruido, con mucho griterío de una parte y de la otra, pero realmente no hay contenidos, no se discute sobre nada, no hay modelos diferentes, ¿no? Y yo creo que aquí de lo que se trata es de que transformemos la vida de la gente, la afectemos a los sistemas democráticos, bueno, para que la gente viva mejor. Hay política pequeña, que es la política, pues eso, del cortoplacismo, del hacer autopistas en lugares inadecuados, de dilapidar recursos públicos, de colocar universidades donde no debemos, de colocar grandes infraestructuras costosísimas en términos ambientales y en términos económicos en lugares que jamás alguien se pensaría, con el ánimo de ganar unas elecciones. Y hay políticas que yo creo que son las políticas útiles y las políticas que hacen pensar en grande, que son las de, bueno, pues más lentas, pero que piensan en el país, ¿no? Y yo creo que de esto va la democracia. Me siento cómoda en ella. Siempre digo que creo que una de nuestras tareas principales es bueno, engrandecer la casa de los demócratas y las demócratas, y me parece que esto es lo que hoy realmente está en juego, porque, como decía Alejandro, las alternativas autoritarias, populistas, creo que no son, desde luego, la salida. Y solo queda, ante ello, sí, ensanchar la democracia y practicar políticas útiles para las mayorías de nuestras poblaciones. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Una pregunta muy rápida. Estuve en Soria, recorriendo Soria, los pueblos de Soria. Estoy muy preocupado. La España vaciada, eso no creo que se vaya a salvar muy fácilmente. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, lo que pienso es que soy gallega y concentramos en Galicia el mayor número de núcleos de población más pequeña de España, y bueno, es uno de los grandes déficits que tiene nuestro país, se lo dice una gallega, y sí, es una gran tarea pendiente el garantizar que tengamos servicios públicos en muchísimas provincias de mi país que tienen ese fenómeno de la despoblación. Le insisto que en Galicia prácticamente todos los municipios son muy pequeños y tienen enormes necesidades. Gracias.